Muy buenas noches a todos. Yo soy Elide Barreiro, abogada laboralista. La noche de hoy tengo el placer de estar con todos ustedes tratando un tema sumamente importante para los trabajadores de nuestro país, los conflictos laborales. Vamos a tratar de ver qué son, cómo afectan a los trabajadores, cómo se originan, cuáles son, pues, las maneras, tal vez algunas, de solucionarlos y cuál es la diferencia con el acoso laboral. Les voy a presentar un material. ¿Qué es el conflicto laboral? Bueno, los conflictos laborales son una disputa, un desacuerdo, una desaveniencia que se desarrolla dentro de una empresa o una organización. Eh, se llevan o se dan entre los empleados, pero también se dan entre los trabajadores y la empresa, no nada más entre los empleados. Son el enfrentamiento entre personas trabajadoras en el ámbito laboral y no debe confundirse con el acoso laboral. Los conflictos laborales son ocasionados por diversos factores como la falta de comunicación, la incompatibilidad de caracteres, el acoso laboral que vamos a ver más adelante, las diferencias de opiniones, de personalidades y las diferencias de percepciones en los ambientes de trabajo. Los conflictos laborales tienen utilidad aunque parezca que no. De, ¿Por qué? Afectan el clima laboral, pero cuando se solucionan correctamente, sirven para que recursos humanos y la gerencia revisen las prácticas dentro de la empresa. Y con estos cambios se alcanza mayor productividad. Eso es algo importante. Suelen ocurrir por causas directamente relacionadas con el trabajo. En el acoso laboral, el acosador tiene un objetivo personal. Aquí vamos a hacer nuestra primera diferencia. El acoso laboral es cuando una persona, miembro del grupo, tiene un objetivo personal con otra persona. Eso sería un acoso laboral. El conflicto es cuando por las relaciones de trabajo, en el equipo de trabajo o en el área de trabajo, hay desavenencias, como lo estábamos viendo. Ujú. Las confrontaciones en el conflicto laboral, las confrontaciones son ocasionales entre los jefes o las jefas y los trabajadores o compañeros. En el acoso laboral, el grupo actúa en contra de una persona. Es importante señalarlo. ¿Por qué? Porque el conflicto en el área de trabajo tiene factores específicos, como por ejemplo, la ausencia del trabajo en equipo, una comunicación defectuosa, pero la comunicación tiene que ser entablada y dirigida por los coordinadores, los jefes, los supervisores. Y cuando estos líderes carecen de liderazgo, se dan estas confrontaciones. Otra fuente de conflictos laborales severos son las relaciones amorosas entre los trabajadores, la impuntualidad en la entrada y en el cumplimiento de las metas. Esto pone muy, bueno, pone puntos álgidos dentro de las relaciones laborales. Ujú. El conflicto laboral también puede ser en la rivalidad entre equipos de trabajo. Estos conflictos laborales entre equipos de trabajo pueden ser de diferentes tipos. El primero es aquellos conflictos intrapersonales. Intrapersonales. ¿Qué significa esto? Cuando el empleado eh, está inconforme con las labores del puesto de trabajo. Interpersonales. Estos son los conflictos que se dan entre dos personas, como la rivalidad de la que estábamos hablando. Los conflictos intragrupales. Aquellos conflictos dentro de un grupo o área de la empresa, como por ejemplo cómo se reparten las actividades o el trabajo, la carga de trabajo. Y los grupos de trabajo no están conformes con este reparto. Los conflictos intergrupales son aquellas desavenencias entre miembros de distintas áreas o grupos, como ejemplo, el cumplimiento de metas. Sí, cuando no todos están en la misma sintonía, ¿no? Y algunos consideran que se les exige más que a otros.
Y los conflictos colectivos, cuando los empleados muestran inconformidad, todos en grupo, contra decisiones de la gerencia o de recursos humanos. Uno de los conflictos colectivos más usuales es cuando tenemos un nuevo jefe que tiene un estilo distinto al que teníamos o que se venía desempeñando en la empresa y decide implantar sus propias formas de trabajo. Tiene un agravante. Cuando este nuevo jefe despide a miembros de este equipo para contratar personas cercanas a él o de su confianza. Él está intentando implementar su grupo de trabajo, pero esto es una de las fuentes de conflictos laborales más graves de los que tenemos en nuestro país. El conflicto entre iguales es evidente y es por la falta de confianza y cooperación entre los mismos grupos y la gerencia, y se da siempre con conductas repetidas, como por ejemplo el exceso de competitividad de algunos miembros de los equipos, el exceso de trabajo al que son sometidos estos por la gerencia, un problema que tiene un nombre que se está poniendo muy de moda, el moving, que se da cuando un miembro le genera a sus compañeros, a su equipo de trabajo o por área, sentimientos de inseguridad, de miedo y de desmotivación. Esto casi siempre es con el fin de que se salga de la empresa, de quitarle su puesto de trabajo. También estas conductas repetidas son por desigualdad de género y por el favoritismo que tienen los jefes con algunos empleados. Hay conflicto cuando los protagonistas son iguales. Hay acoso cuando son distintas sus funciones. ¿Qué significa esto? Que se dé el conflicto cuando todos estamos en igualdad. Cuando hay situaciones de subordinación o de jerarquización y en estas relaciones jerárquicas se tienen repetidos conflictos, se le llama acoso. Ya no es un conflicto. Pero, ¿qué causan los conflictos? Las causas son varias. La primera que podemos mencionar es la causa de las relaciones. Es la falta de entendimiento entre los compañeros de un mismo grupo. La segunda son las causas de información, o sea que no se comunican de manera adecuada los objetivos de las patronales, de las empresas. No nos dicen bien qué quieren, solo nos obligan o nos ponen o nos dirigen hacia algo que no tiene como mucho sentido. El tercero, de las más usuales, son las causas de estilo. En estas interviene la personalidad de los jefes o los coordinadores de lo que estábamos hablando. Otra de las causas más eh, recurrentes en la fuente de los conflictos son las causas de metas. Es cuando algunos trabajadores pueden pensar o les puede parecer excesiva la presión para lograr los objetivos de la compañía y otros trabajadores, según sus puntos de vista, no. Se sienten muy tranquilos o consideran que se le debe de exigir más a cierto grupo de empleados que a otros. Esta es una fuente de conflictos enorme. Otra de las también grandes fuentes de conflicto son las causas de diferencias de valores. Y esta se da cuando el trabajador posee principios éticos distintos a los de sus compañeros o a los de la empresa. Ujú. Hay conflicto cuando este conflicto nace de tareas claramente definidas, pero hay acoso cuando las relaciones son de boicot. Todos nosotros hemos sentido que compañeros de trabajo, jefes, supervisores, han boicoteado nuestro trabajo o nos han robado, según nuestra perspectiva, nos han robado ideas o procesos. Cuál es en qué desembocan este tipo de relaciones conflictivas? Es conflicto cuando las relaciones son de colaboración. Hay acoso cuando las confrontaciones son frecuentes y personales. Pues así es. Desemboca en confrontaciones frecuentes y personales. ¿Qué provocan los conflictos? Los conflictos provocan que se evite el desarrollo de las tareas cotidianas. No, el trabajador no puede trabajar de una manera eficiente. Los conflictos causan dentro de la organización sentimientos de frustración, insatisfacción y apatía. También
Los conflictos provocan retrasos en los trabajos, baja productividad y el incumplimiento de metas. Entonces, para concluir, el conflicto es normal en todas las organizaciones. El acoso es violatorio de derechos humanos. Los conflictos laborales son inevitables porque son normales en las relaciones humanas. Son necesarios porque al solucionarlos se fortalecen las relaciones laborales. Cuando se solucionan de manera incorrecta o no se solucionan, son peligrosos. Pueden fracturar equipos y dan como resultado demandas laborales. Bueno, hasta aquí el tema del día de hoy. El próximo jueves vamos a tratar el acoso y por qué viola derechos humanos. Para todos ustedes, ya saben, dudas y preguntas en el correo del Centro Digital Laboral, que es centrodigitallaboral@gmail.com, y pueden ver también la repetición o cuantas veces quieran de este video en el canal de YouTube del Centro Digital Laboral. Les agradezco mucho que hayan estado con nosotros en esta ocasión. Yo soy Elide Barreiro, abogado laboralista. Muy buenas noches. Gracias.